Muy buenas queridos amigos, hoy domingo 23 de junio tenemos una solemnidad espectacular en la iglesia que es la solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor, el Corpus Christi, que en muchos lugares del mundo se identifica con una procesión, sacar al Señor en su presencia sacramental con su cuerpo por las calles del barrio, del pueblo, de la ciudad. La solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor nos recuerda que la Eucaristía construye la iglesia y que la iglesia no puede vivir sin el cuerpo del Señor. Y vamos a leer el Evangelio para hoy que está tomado de Lucas, capítulo 9, versículos 11b al 17. Y dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús acogía a la gente, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Bien. Pues este evangelio tiene como muchos contrastes, un par de contrastes que me parece que vale la pena subrayar. Aquí dice, Jesús acogía a la gente, esa palabra que es tan importante, acoger, recibir, tener una actitud abierta ante quien se aproxima, ante quien se nos acerca. Por el contrario dice, el día comenzaba a declinar, ya imaginémonos en el campo, la noche, el peligro, y entonces los discípulos dijeron, despide a esta gente. La actitud de Jesús es acoger, la actitud de los discípulos es despedir. Jesús sabe lo que va a suceder y los discípulos tienen miedo, no quieren problemas, no quieren enredarse, que cada cual se arregle la vida como pueda, y lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos y solucionar o evitar riesgos, y por tanto los despedimos a que cada uno se consiga la vida. En cambio Jesús, al acoger, se complica la vida, no se la simplifica. Y eso sería el primer contraste, ¿no? El acoger contra el despedir. ¿Y cómo estaríamos tú y yo en nuestras actitudes, ¿no? Porque a veces viene una persona que es inoportuna, porque no tengo tiempo, porque no tengo, pues ya sé que me va a pedir algo, y podemos siempre tener una actitud que es un poco así, ¿no? De despedir, de aparentemente ser educados y no complicarnos la vida, pero en el fondo no viviendo profundamente la caridad. En cambio, pues preguntémonos si somos de esos que acogen al otro, aunque sea inoportuno, aunque sea intenso, aunque sea, bueno, pues con un carácter no tan fácil de llevar. Y luego dice como la manera como Jesús afronta el problema. A mí me llama la atención como 3 actitudes que Jesús tiene frente a una tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues que viene un montón de gente, que no sabemos muy bien cómo manejar. 5,000 hombres, una multitud. Frente a un problema grande que sería como una multitud, ¿cómo podemos actuar tú y yo? ¿Cómo podemos afrontar el problema? Lo primero que dice aquí es que Jesús contó con los discípulos. Él no solucionó solo el problema, él dijo, denles ustedes de comer. Entonces Jesús sabe lo que va a hacer, pero no soluciona el problema solo, no reemplaza a las personas, sino que delega, cuenta con los demás. Esa es una característica de Dios, que puede salvar al mundo sin necesidad nuestra, sin necesidad de nuestra predicación, de nuestra evangelización, y sin embargo cuenta con nosotros. Primer paso para solucionar un problema grande, delegar. Luego dice que le dijo a la gente que se sentase y que se dividiese en grupos de unos 50. Y aquí hay 2 actitudes más. Sentarse. ¿Qué significa sentarse? Bueno, calma, vamos a sentarnos. Vamos a afrontar el problema, digamos, con una actitud serena. No vamos a darles a comer deprisa o de manera, digamos, de afán, sino con una actitud tranquila, sosegada. Y luego dice esto de dividirlos en grupos de 50. O sea, un gran problema se divide en problemas más pequeños. Bueno, no es que la gente sea un problema, pero darles de comer por supuesto que lo era.
Y cuando ya los grupos son de 50, es otra cosa. La gente forma una cierta comunidad que se alimenta alrededor del pan que Cristo les da. Y eso creo que nos puede ayudar, ¿no? Afrontar un problema grande supone delegar, serenarse y dividir la tarea en partes más pequeñas. Pidámosle al Señor que nos ayude a construir su cuerpo, su iglesia, de esta manera, acogiendo y no despidiendo y afrontando el problema por partes, por etapas. Un buen domingo para todos, Dios los bendiga.